sus manos y sus pies y reflejar su imagen. El otro día hablamos sobre qué es la Iglesia y la Iglesia, estuvimos hablando de algunas cosas, algo se nos dejó, no voy a tocar, pero no solamente somos el cuerpo de Cristo, no solamente somos eso, la cabeza es Cristo y nosotros el cuerpo, sino que había dos puntos que no toqué, que era el tema de que es baluarte, la Iglesia es baluarte de la verdad. Y hay muchas cosas, ¿no?, las que como podemos definir la Iglesia, pero esta parte me gustaba, de la Iglesia como baluarte de la verdad, porque el baluarte es una fortaleza. Y nosotros cuando tenemos algo de valor lo guardamos bien, ¿no? Y cualquier cosa que sea que tenga de valor, que sea de valor, lo guardamos bien. Entonces la Iglesia es un poco la que tiene que supervisar la verdad, porque hoy en día hay tantas doctrinas diversas, tantas corrientes y tantas cosas raras en nuestra sociedad en cuanto a lo que es la verdad. Pero nosotros tenemos que cuidar esa verdad, protegerla, porque es como la levadura, cuando tú echas levadura en un lugar, pues aumenta, ¿no? Un poco de levadura leuda toda la masa. Mantener la verdad, la pureza de la verdad, hace posible que podamos estar seguros en ella, ¿no? Y luego la Iglesia, estamos en un gran conflicto espiritual. A veces nos damos cuenta, otras veces no nos damos cuenta. Pero estamos en un gran conflicto espiritual y la Biblia constantemente habla de ese conflicto. El diablo quiere quitar la verdad, quiere meter el pecado, quiere oprimir, quiere distorsionar, quiere desequilibrar. ¿Por qué? Porque lo que Dios tiene con su Iglesia es algo que el diablo odia. Y la batalla espiritual es una batalla que tenemos que librarla a través de la oración y de velar por la verdad, ¿no? Y en ese sentido, cuando pensamos en la Iglesia, pensamos los miembros que estamos dentro de la Iglesia, tenemos que valorar realmente cuáles son las pruebas de nuestra identidad, las pruebas de nuestra vida. ¿Qué frutos hay? ¿Qué es lo que debemos de manifestar para que podamos decir que exactamente lo que manifestamos es la prueba de que ha habido un nuevo nacimiento, un nuevo renacer? Y en base a esto, el otro día paseando me encontré con una persona, con un amigo del trabajo, y él trabaja de receptor de piezas y donde él valora todo lo que se está produciendo para que llegue a su nivel óptimo, y allí donde esa pieza encaje pueda ser útil para todo el proyecto, ¿no? También hablamos algo de eso el otro día, pero hoy en día todo se prueba, ¿no? Y se prueba porque las cosas quieren que se haga bien, en todos los sentidos. Cuando tenemos un producto frente a nuestra, ha pasado un montón de personas por sus manos, las medidas, las formas, el ángulo, y todo tiene que encajar. Entonces nosotros también, aunque somos personas imperfectas, pero sí que debemos de pasar esa prueba del nuevo nacimiento, ¿no? Y no pensar que todo vale en nosotros, que todo es útil en nosotros, que todo encaja en nosotros, sino todo lo contrario. Valorar en el nivel de la palabra de Dios. Y ahí estamos, ¿no? Es como cuando el diamante es pulido, viene en bruto y va siendo pulido hasta que se hace bien hermoso, ¿no? Igualmente el oro y la plata es purificada para que consiga esas cualidades óptimas. Entonces,
todo es probado. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es como esa palabra que ha sido purificada en un horno 7 veces. Como diciendo, es tan pura, tan limpia, porque la palabra 7 es que ha alcanzado la perfección de la pureza. La palabra de Dios es pura en sí misma. No hay mancha, no hay nada en absoluto que pueda contaminar, ni nada por el estilo, ¿no? También la Biblia nos dice que así como la plata y el oro se prueban, así también nuestra vida es probada. Así que el Señor a veces nos mete en el horno y entonces ahí empieza a salir toda la escoria, porque es ahí donde nos quebrantamos, nos humillamos, donde reconocemos nuestros pecados, donde aceptamos que somos muy egoístas, envidiosos, orgullosos, prepotentes, faltos de amor. Y Dios nos mete en el horno y nos va limpiando, porque Dios quiere que nosotros seamos aprobados. Dios nos prueba para que seamos aprobados por Él. Una de las pruebas del nuevo nacimiento, y tenemos que hablar de esto, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29, dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia ha nacido de Él. Hay un producto derivado de nuestra conversión, y es que el hombre hace justicia, la mujer hace justicia. Y hacer justicia, pues bueno, tiene que ver que hay un resultado positivo en la conversión, se ve algo positivo. Hay una santificación de la vida, hay una transformación derivada del nuevo nacimiento, ¿no? Y ahí está el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Hace justicia, se preocupa por el prójimo. Y hemos leído muchas veces en Gálatas 5:22, que vamos a leerlo, y vamos a mirarnos en el espejo. Gálatas 5:22. Vamos a mirarnos en el espejo y nos dice así, mas el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es gozo. El fruto del Espíritu es paz. El fruto del Espíritu es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, una buena prueba de nuestro nacimiento es que empezamos a manifestar frutos que antes no teníamos, porque la nueva vida en Cristo es totalmente diferente a la vida corrupta que podríamos vivir en el pasado. Y la proyección de la vida de Dios produce todos estos frutos. ¿Cuánto nos gustaría tener en abundancia estos frutos? ¿Por qué? Porque sería en beneficio nuestro. Glorificaríamos a Dios y la gente podría darse cuenta que hay algo diferente en nosotros. Por eso, la mansedumbre. ¿Quién fue más manso que Jesús? Jesús fue, una de sus características era que era manso. Y Jesús mismo dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y el resultado dice, así tendréis paz para vuestras almas. Cuando somos mansos y humildes, sabes que tenemos muchos menos problemas. E incluso gestionamos mejor las dificultades a nuestro alrededor. Porque esas características nos ayudan a absorber los problemas y mantenernos en la mansedumbre. La templanza. Yo he trabajado, acabo de jubilarme hace poco, he trabajado en la soldadura muchos años y es importante, los materiales que se usan, es importante que tengan se hayan metido en el horno y tengan cierta temple,
para ejecutar ciertas cosas. Entonces, qué bueno es la templanza. Dios quiere que seamos personas con templanza, personas firmes, personas que no se dejan doblegar por nada, sino que se esfuerzan por perseverar y permanecer ahí. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esta es la prueba del nuevo nacimiento, que nosotros tenemos la posibilidad de crucificar nuestra carne con nuestras pasiones, con nuestros deseos, y no hace falta decir que cuántas pasiones y cuántos deseos hay en nuestra carne. Pero hay un nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento es el nuevo nacimiento que nos permite crucificar la carne. Jesús dice que miremos a Él porque hemos sido crucificados con Él. Así que no es imposible vencer el pecado, las concupiscencias. No es imposible vencer los deseos malos. No es imposible vencer las pasiones. No es imposible. Tenemos que creer que aquel que se murió y resucitó por nosotros, tenemos esa posibilidad. El fruto del Espíritu Santo en nosotros. Así que una de estas grandes pruebas es que podemos ser personas justas, que no mienten, que dicen la verdad, que si han cometido un error no lo esconden, reconocen sus errores, reconocemos nuestros pecados. Esa es una persona justa. Y eso tenemos que aprender a ser, porque el nuevo nacimiento que hay en nosotros es algo que se proyecta hacia la eternidad. Y aquí nos tenemos que preparar, y tenemos que humillarnos, y tenemos que llorar. Yo creo que tenemos todavía que llorar mucho. Llorar porque a veces hay un sentimiento, ¿no?, de que a veces nos puede todo, sentimos débiles, no avanzamos, pero tenemos que llorar y decir a Dios, tú puedes, ayúdame a vencer, a superar todo ese tipo de cosas, ¿no?, que hay en nosotros que están por vencer, que tenemos que seguir venciendo, porque no es que tenemos que vencer una vez, porque el diablo viene con sus tentaciones, el mundo sigue hablando con sus insinuaciones, no importa que seas muy espiritual. Hoy has vencido, pero mañana necesitas también la victoria. Eso cada día la victoria, ¿no? Santiago 2:17. Si queremos hacer justicia, este es un versículo muy importante, que así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así que nuestra fe tiene que ser una fe que produce justicia, la justicia que es de Dios por medio de la fe. No nos justificamos por las obras, pero aquí Santiago está diciendo algo muy importante, que si tú tienes fe, entonces manifiéstalo por tus obras. Porque indudablemente la nueva vida en Cristo manifiesta obras. Te compadeces de tu hermano, no hablas mal de él, tienes misericordia de tu vecino. La fe no es necesariamente cosas prácticas o cuestiones de dinero, sino tiene que ver con actitudes. La fe sin obras está muerta en sí misma. Y aquí es igual que el cuerpo. El cuerpo sin espíritu está muerto. Cuando vemos a una persona que ha fallecido, su cuerpo está, su espíritu no está. Por lo tanto, la fe es lo que da vida al cuerpo. La fe es lo que produce vida. Y esa vida se tiene que manifestar. Nuestra fe debe de producir esa vida. Cuando Jesús resucitó a varias personas, dice que el Espíritu vino a ellas y cobraron vida. Por ejemplo, el Lázaro, ¿no? Llevaba muerto 3 o 4 días, no había esperanza. Pero cuando Jesús ordenó que su alma volviera a su cuerpo, empezó a vivir. Así la fe, nuestra fe, necesitamos la fe porque esa fe es la que va a producir obras, la que va a producir una vida, una actividad, un estilo de vida, una forma de vida.
y eso es importante, ¿no? Primera Juan 3:9, esta carta de Juan es, primera, segunda y tercera de Juan es interesante. Dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. La nueva vida en Cristo no puede pecar. No pertenece a un estilo de vida pecaminoso. La simiente que Dios ha puesto en nosotros, esa vida a través del Espíritu y de su palabra, que permanece en nosotros, eso no puede pecar. Uno puede caer, pero la vida espiritual que hay en nosotros nunca peca. No puede pecar, porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, lo que estábamos hablando antes, y que no ama a su hermano, no es de Dios. O sea que la persona que es nacida de Dios no puede pecar, no puede tener como hábito en su vida el pecado. Sí que uno falla, cuando llega al final del día, todos nos tenemos que arrepentir porque hemos mirado, hemos pensado, y ha habido aspectos en nuestra vida pues que nos damos cuenta que no están bien, ¿no? Entonces tenemos que pedir perdón a Dios. Pero no se trata de eso. Se trata de que no debemos de tener ese hábito, un hábito de pecado. El nuevo nacimiento trata de esa relación con Dios, esa fortaleza interior y ese nuevo nacimiento que hay que alimentar. El versículo 24 de este mismo capítulo dice: el que guarda los mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Qué importante es obedecer, ser llenos del Espíritu y saber que ese Espíritu permanece en nosotros para ayudarnos también en nuestras debilidades y poder cumplir con los mandamientos de Dios. Así que, hermanos, no nos cabe otra, tenemos que renunciar constantemente al pecado. Esa es la cosa. Porque nadie puede decir, no, yo soy un superhombre, o una supermujer, o tengo tal ministerio. No. Todos los días tenemos que renunciar al pecado. Llama a la puerta, llama aquí, ¿no? Entra por los ojos, por las concupiscencias, y todo eso lo tenemos que controlar con la ayuda de Dios. Todos los días tenemos que renunciar. La carne dice, pero bueno, sí, déjalo. Pero el Espíritu dice, no, hay una lucha entre el Espíritu y la carne. Y constantemente tenemos que perseverar en esa lucha, ¿no? Así que bueno, entendemos que esa nueva naturaleza que hay en nosotros no peca. Así que si un creyente está pecando, está viviendo la naturaleza dominada por el pecado y el diablo. Así está claro. Aquí dice que bueno, que el que dice que no, el que no hace la voluntad de Dios y dice que conoce a Dios, el tal es un mentiroso. Así que por mucho que digamos que conocemos a Dios y estamos practicando el pecado, somos mentirosos. Porque el Espíritu Santo no está donde se peca. No está donde se da lugar siempre a las concupiscencias, los deseos, y donde se promueve el orgullo, la envidia, el amor aquí, allá, etcétera, etcétera. Tenemos que entender que no hace pecado. Bueno, hay que saber que esa fuerza interior que hay en nosotros, porque el poder que hay en nosotros es un poder que vence al pecado, al diablo y todas las cosas. Tenemos que meternos aquí, que yo puedo, porque el que está en mí me ha hecho más fuerte, me ha hecho más firme, ¿no? Aquí 1 Juan 4,
nos habla de esa fortaleza interior que Dios nos ha dado. Y dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Yo no sé, nosotros somos de Dios. Amén. Y los habéis vencido. Estaba hablando un poco del anticristo y todo lo que promueve el anticristo. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el mayor? ¿Nosotros o el mundo? Nosotros. El que está en nosotros es mayor. El que está en nosotros es el que nos da la victoria, el que promueve la victoria para que nosotros podamos ser creyentes que manifiestan las pruebas del nuevo nacimiento. Y esas pruebas son vitales. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, no os equivoquéis. No penséis que esto es de otra forma, no. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero aquí viene algo interesante en el versículo 11. Y esto erais algunos antes. ¡Aleluya! ¿Qué dice? Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Esto éramos algunos antes. Pero ¿por qué hemos vencido? Porque el Espíritu de Dios y el que está con nosotros es más poderoso. Vence siempre. Y nosotros vamos hacia adelante también en esa victoria. Volvemos a 1 Juan 5, 18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Fijaros qué tremenda garantía, que hay posibilidad de practicar el pecado. Sí. Si yo decido hacer algo que sé que no debo de hacer, pues es la realidad. Pero aquel que se aferra a Dios dice que aquel que ha sido engendrado, Dios que ha engendrado en nuestros corazones la nueva vida, dice que Él mismo nos guarda y que el maligno no te toca. Qué tremenda garantía. Así que somos ciudadanos con la seguridad más grande que pueda existir. Dios nos guarda y el maligno no nos toca. Aleluya. Amén. Vamos adelante. Dios nos guarda de tantas cosas. Y el maligno, pues tampoco nos puede tocar a no ser que sea por su permiso. Dios no prueba más de lo que podemos soportar y juntamente con la prueba nos da la salida. Lo que a veces que nos pasa es que a veces pensamos que Dios está pasando con las pruebas que pasamos. Pero Dios no da más de lo que podemos soportar. Y justamente con la prueba, así que tú tienes pruebas. Bien, pero hay salida. Aleluya. Y el maligno no te va a tocar y Él te va a guardar. 2 Timoteo 2:19. ¿Dónde estás, Timoteo? Que no te veo. A ver si lo podemos leer. A ver.
Sí. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Hermanos, Dios te conoce si eres suyo, eso es algo importante, ¿no? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Tenemos la posibilidad de decidir. Esto es un imperativo. Apártese de la iniquidad. Apártese de la iniquidad. Así que yo soy quien puedo apartarme de la iniquidad cuando decido. Y eso es algo que realmente cambia nuestra perspectiva de las situaciones que a veces el pecado quiere jugarnos, ¿no? Las pasadas del pecado, ¿no? También la Biblia habla que nos debemos de guardar a nosotros mismos. Es sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces tenemos que guardarnos a nosotros mismos. ¿Y qué es guardarnos a nosotros mismos? Por no permitir que nada que pueda estropear nuestra figura, nuestra visión de Cristo, ¿no? Así como nos protegemos de las enfermedades, nos protegemos en el trabajo de aspectos que puedan venir en contra de nosotros. Antiguamente se usaba el escudo, pues botas fuertes. Los montañeros cuando van a hacer una escalada, pues lógicamente se protegen, se guardan a sí mismos. Entonces el creyente, nosotros tenemos que guardarnos a nosotros mismos, porque nos interesa salir ilesos en esta batalla, en estos conflictos, en estas dificultades, en estas situaciones que podemos vivir, ¿no? Y es lógico. Entonces, Efesios habla de que tomemos la armadura de Dios para que podamos resistir al día malo. Tenemos que preocuparnos de eso, ¿no? Esa armadura, la mente de Cristo con la palabra de Dios, la fe, el escudo del Espíritu, la oración, los pies que hablan del apresto del Evangelio de la paz. Necesitamos protegernos porque estamos como he dicho, estamos en una lucha tremenda espiritual. Y por todos los sitios vienen los dardos. Dice el escudo de la fe para que apaguéis los dardos de fuego del maligno. Dardos de fuego que vienen a hacerte daño, no vienen a que te lo pases bien, ¿no? Vienen a hacerte daño. Esos dardos son destructivos. Esos dardos producen muerte, desfiguran la vida de Cristo en ti. Y hay que protegernos de esos dardos. ¿Por dónde vienen? Pues a veces no sabes. De repente estás pasando un día tranquilo y de repente viene una prueba que ni te la esperas. Viene un dardo de la izquierda, otro de la derecha, otro de ahí, de atrás, por detrás, otro por delante que no te ha avisado. Y así, pero sin embargo, Dios nos guarda y el maligno no nos toca. Pero hay parte de la batalla que nosotros tenemos que hacer y es lo que tenemos que protegernos y creer que el poder viene de Dios. En Judas 24 habla de que el poder viene de Dios. Vamos a leerlo, Judas 24. A ver, Judas 24, lo tengo por aquí. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Quién es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha? Eso es presentarnos sin pecado. Cristo nos va a presentar sin caída y sin pecado. Aleluya. Y Él es poderoso para guardarnos, ayudarnos. Así que no temamos consagrarnos a Dios. Yo recuerdo que cuando yo me convertí, el diablo venía a mis oídos y me decía, joder, pero
porque has conocido el Evangelio. Si no habrías conocido el Evangelio, podrías vivir a tu manera, como quisieras, no disfrutarías de la vida. Y como diciendo, mira ahora que todos los días tienes que luchar, todos los días tienes que orar, incluso todos los días tienes que ayunar, todos los días tienes que clamar para mantenerte en el estilo de vida que Cristo te ofrece. ¡Qué tentación! Ahora, cuando tenemos una perspectiva de vida cristiana, tenemos que saber que nuestra vida es una lucha constante. Y tenemos que saber que esto es así. Que no hay treguas. A veces puede haber treguas, pero no hay tregua, ¿no? Entonces no nos dejemos engañar que es que la vida cristiana es difícil, que no lo vas a conseguir, pero mira cuántas cosas, pero mira cuántas situaciones. Pero tú te crees que esto va a ser posible. Así el diablo a mí me hablaba, ¿no? Pero nunca vas a cambiar, pero mírate a ti mismo. Pero si eres un... Iba a decir algo que no... Si no hay remedio para ti. No le creas al diablo. Sí que hay remedio. El remedio es someterte a Dios, huir de las pasiones. Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y la santidad, sin la cual nadie va a ver al Señor. Así que podemos jugar a ser creyentes y a venir a los cultos y a hacer esto y aquello, pero si mi vida no produce los frutos del nuevo nacimiento, pues igual hasta estamos perdiendo el tiempo. Podemos dedicarnos a otra cosa, ¿no? Es importante que no nos dejemos engañar, que las ataduras que uno puede tener, las dificultades que uno puede tener, esto es imposible. ¿Cómo voy a salir yo de aquí? Pero sí que puedes, porque Él es poderoso para guardarte sin caída, presentarte sin mancha. Él es poderoso para darte las fuerzas y la ayuda. Y no sé si tu situación era peor que la mía cuando me convertí. Pues posiblemente sí, pero seguramente posible te digo que no. Igual te gano en algunas situaciones pésimas de mi vida. Y sin embargo, Él hace esa obra, Él hace ese milagro. Como hemos oído, quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Y nos ayuda a ser en ese sentido. Bueno, una de las grandes pruebas notables que también, pero vamos a leer primero segunda de Pedro 1:10 para afirmar esto. Segunda de Pedro 1:10. A ver si... dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Haciendo qué cosas? Aquí está hablando que hay que añadir a nuestra fe aspectos importantes. Y esos aspectos importantes tiene que hablar la diligencia, el conocimiento, la virtud y el desarrollo de un carácter. Y si hacemos estas cosas y estamos entrenando constantemente, nuestro músculo espiritual va a crecer y va a ser posible que podamos echar un pulso al mundo y vencerlo. Tú has echado a veces algún pulso con una persona que es más fuerte que tú y te vence, ¿no? Pero tú coges la mano de la fe y la confianza en Dios y tú vences al mundo, echas un pulso y lo vences en el nombre del Señor. Y dices, sí, soy más que vencedor. ¡Qué fuerza! Tengo la fuerza de Sansón, la fuerza extraordinaria de Sansón. El Espíritu de Dios manifiesta en nosotros esa fuerza extraordinaria. Y aquello que pensábamos que era imposible, empezamos a decir, sí es posible.
mantengamos nuestra vocación. Una vocación puede ser un trabajo, un estilo de vida que ejecutas. La vida cristiana es una vocación para toda la vida. Y esa vocación nos debe de llevar a permanecer constantemente en los caminos del Señor, ¿no? ¿Sufrimos en el mundo? Sí. ¿Padecemos en el mundo? Sí. Pero sin embargo, vamos venciendo al mundo. Y venciendo las crisis, y venciendo las dificultades, y venciendo los enredos. Parece que a veces la barca se hunde. ¿Cuántas veces has pensado que ya te hundes en tu vida, en tu barca? ¿Cuántas veces? Yo la levanto porque ha habido varios, pensaba que había varios naufragios y de hecho sí he sentido el agua fría y que los pies no tocan fondo y que no puedes controlar nada, ¿no? Pero el Señor está con nosotros, ¿no? 2 veces, ¿no? Jesús estuvo en el lago de Genesaret y las 2 veces uno levantó su mano y se hizo grande bonanza, ¿no? Y el otro algo similar. Entonces, el Señor levanta su mano y todo termina para ti cuando Él quiere. Entonces Dios es el Dios que nos sostiene, nos lleva adelante. Déjanos